Buenos días. ¿Listos para las últimas dos clases? Espero que sí. Hemos llegado al último día y en esta clase vamos a ver el libro de Efesios y primero Dios en la próxima clase el libro de Apocalipsis. Sé que muchos de ustedes se van a ir después de esta clase, entonces espero que puedan ver las clases en la página de Face, la última clase, cuando ya regresen a casa. Porque en el libro de Apocalipsis vamos a ver cómo todo que hemos visto en toda la historia llega a su cumplimiento final en el Cordero, en su reino. Ok, Efesios. Estoy emocionado porque puedo enseñar en este momento Efesios, que es uno de mis libros favoritos, y en la próxima clase puedo enseñar Apocalipsis, que es mi libro favorito en la Biblia. Y también estoy emocionado que en unos 20 minutos llega mi familia de Oaxaca. Efesios, el reino y el nuevo pueblo de Dios. Okay. Podemos ver a Efesios como una teología de la iglesia. Efesios, más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, nos ayuda a ver a la iglesia como parte del gran plan y propósito de Dios. Me gusta pensarlo así, que Efesios nos lleva sobre una montaña alta y desde esta perspectiva podemos ver el panorama del gran plan eterno de Dios y podemos ver cómo la iglesia funciona en ese gran plan eterno de Dios. Y podemos ver en este libro que algo que ya hemos visto varias veces en esta clase, que todo que Dios está haciendo por todas las edades, llega a su cumplimiento y su clímax en la iglesia. La iglesia es el cumplimiento de los planes eternos de Dios. Entonces, quiero resumir el mensaje del libro de Efesios así, acerca de qué es el libro de Efesios. Podemos ponerlo en 6 puntos. ¿Okay? Efesios es el libro acerca de lo que Dios el Padre está haciendo en la iglesia, a través de su Hijo, por el Espíritu Santo, por su propia gloria, para siempre. Okay, repito, Efesios es acerca de lo que Dios el Padre está haciendo en la iglesia, okay, a través de su Hijo, por el Espíritu Santo, por su propia gloria, para siempre. Okay, a ver si pueden repetirlo conmigo. Efesios es acerca de lo que Dios el Padre está haciendo en la iglesia a través de su Hijo, por el Espíritu Santo, por su propia gloria, para siempre. ¿Okay? ¿Qué es lo que Dios el Padre está haciendo en la iglesia a través de su Hijo, por su Espíritu Santo, por su propia gloria, para siempre? Esa es la pregunta que tenemos que hacer en el libro de Efesios. Y yo creo que podemos ver cómo todas esas partes se juntan aquí en Efesios 1, 3 al 14 que acabamos de leer. La iglesia y el plan eterno de Dios. Inciso A, Dios tiene un plan eterno en Cristo. Dios tiene un plan eterno en Cristo. Acabamos de leer este pasaje, déjame darles unas proposiciones teológicas que salen de este pasaje. Primero, número 1, todo que pasa, ¿okay? Todo que pasa en la redención, Pablo dice, es parte del plan y propósito soberano de Dios. Versículo 5, dice que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Dios tiene un buen propósito. Versículo 9. Dios nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Otra vez, esa palabra propósito y habla de un plan eterno de Dios. Eso podemos ver en versículo 11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según ¿qué? El plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Entonces Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene una voluntad
Y toda la historia de toda la creación es la historia de lo que Dios está haciendo para llevar a cabo ese plan. Okay, número 2. Este plan, Pablo dice, comenzó en la eternidad pasada y terminará en la eternidad futura. Dice versículo 4 que nos predestinó, nos escogió en Cristo cuando antes de la fundación del mundo. Y dice versículo 10, 9 y 10 que el plan va a llegar a su cumplimiento en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces está hablando de un plan eterno soberano de Dios que se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y ya podemos ver cómo el libro de Efesios nos va a ayudar en esta clase. Porque nuestra pregunta ha sido, ¿qué es lo que Dios está haciendo en la historia, en la eternidad? ¿Qué es el gran propósito de Dios para toda la historia humana? Número 3, la redención es la obra del Dios Trino. En esta sección podemos ver la actividad de cada uno de los miembros de la Trinidad. Dios el Padre. En versículos 3 al 6, esos versículos hablan de lo que Dios está haciendo. Pablo comienza con una alabanza a Dios el Padre y podemos ver que Él es el gran actor. Como vimos en Génesis 1, Él es el héroe de la historia. Él es el protagonista y toda la historia es acerca de lo que Él está haciendo. Y muchos han visto a este párrafo, esta sección como un himno de alabanza que se divide en 3 estrofas. Pueden ver ahí que lo tengo dividido en 3 párrafos. La primera estrofa habla de lo que Dios el Padre está haciendo. Versículos 7 a 12 habla de lo que la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, está haciendo. Y luego termina hablando de la obra por medio del Espíritu Santo. Entonces ese plan eterno de Dios tiene que ver con los 3 miembros de la Trinidad. Lo que Dios está haciendo, Pablo dice, en la redención lo hace en Cristo. 10 veces en esos versículos tenemos frases como en Él, en Cristo, por medio de Jesucristo, en su amado, en Él, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Él. ¿Okay? Todo que Dios está haciendo. Entonces, desde el principio de la clase hemos visto eso. Cristo, Jesús, es el rey mediador. Él es el instrumento, la palabra de Dios, el verbo, el logos eterno, por medio del cual Dios está cumpliendo todo. Entonces ya pueden ver que este libro está hablando de lo que Dios el Padre está haciendo en su iglesia por medio de su Hijo, por medio del Espíritu Santo. Okay. Número 5. Este plan incluye la formación de un pueblo adquirido por Dios. Versículo 14. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Está hablando de la formación de un pueblo que lo ama y que lo adora. O sea, todos los beneficios espirituales que se mencionan en este párrafo son parte del plan de Dios para formar ese pueblo. ¿Qué es el pueblo de Dios? Bueno, Pablo dice, versículo 4, que es un pueblo escogido y santo. Versículo 5, es un pueblo predestinado a la adopción para ser hijos de Dios. Hijos como Adán, hijos como Israel, hijos como Jesús mismo. Es un grupo que está participando en la obra salvadora de Cristo. Ha recibido el perdón por sus pecados. Ha sido predestinado para ser herederos también. Número 6. La presencia del Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia futura. En versículos 13 y 14. Entonces el cumplimiento del plan, como vamos a ver en unos momentos, es ya y todavía no. Okay. Se cumplirá finalmente en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Pero ya tenemos un depósito, ya tenemos una garantía y por medio de la llegada del Espíritu Santo ya hemos entrado en los últimos días, los postreros días, el tiempo de cumplimiento. Y la meta, el número 7, la meta de la redención es la gloria de Dios. Si vemos a esta sección como 3 estrofas de un himno,
Cada una de esas 3 estrofas tiene un refrán. Nota cómo termina las 3 estrofas. Versículo 6, para alabanza de su gloriosa gracia. Segunda estrofa, para alabanza de su gloria. Tercera estrofa, para alabanza de su gloria. Es un himno de alabanza con ese refrán. Todo es para la gloria de Dios. Entonces, Efesios es acerca de, ayúdame, lo que Dios el Padre está haciendo en la iglesia a través de su Hijo, por su Espíritu Santo, por su gloria, para siempre, desde eternidad pasada hasta la eternidad futura. Eso levanta una pregunta. ¿Qué es? Otra vez, lo que Dios el Padre está haciendo en la iglesia a través de su Hijo. Bueno, inciso B, Dios ha revelado su plan. Una de las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado, y este párrafo, este pasaje es un himno de alabanza a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado en Cristo. Es una lista de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y mira que en versículos 9 y 10, una de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo es que Dios nos ha revelado ese plan eterno. Versículo 9, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Y aquí es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Esto es el plan. Notan primero que se llama este plan un misterio, que significa que antes no había sido revelado, pero ahora en esta época, por medio del libro de Efesios, por ejemplo, Dios está revelando ese plan. El plan, dice Pablo, llegará a su clímax en el futuro, cuando se cumpliera el tiempo, o como la Reina Valera dice, la dispensación, el cumplimiento de los tiempos. Pero ese plan número 3 es de ¿qué? De reunir todas las cosas en Cristo. La primera noche, en la primera clase, yo dije que nuestro deseo en esta clase es entender qué es el gran plan y propósito de Dios para toda la historia. Este es, de reunir todas las cosas en Cristo. Esta palabra reunir es una palabra que significa unir las cosas bajo un solo encabezamiento, una sola cabeza. De hecho, la palabra misma tiene ahí en medio la palabra cabeza. Entonces, incluye 2 acciones. Síguenme aquí, hermanos. Esa palabra reunir incluye 2 acciones. Primero, incluye la acción de establecer a algo como cabeza. Y el segundo paso es reunir las cosas bajo esa cabeza. Y Pablo dice que es lo que Dios está haciendo en Cristo. Entonces, el plan de Dios en Cristo, el plan eterno, tiene dos partes. Primero, exaltar a Cristo como cabeza. Exaltar a Cristo como Rey Supremo sobre todo. Y luego reunir las cosas bajo su señorío, bajo su autoridad como cabeza y rey. Ahora, hermanos, hemos visto eso a través de la clase. Su plan de exaltar a Cristo lo hemos visto desde Génesis, cuando Dios prometió otra vez levantar de la tribu de Judá a un verdadero rey que merece la obediencia de las naciones. Cuando Dios prometió a David darle a su hijo un trono y un reino eterno en 2 Samuel 7. En Salmo 110:1, cuando dice al hijo de David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Daniel 7, cuando el Hijo del Hombre recibe del anciano de días poder y potestad y dominio para gobernar todas las naciones. Entonces Pablo está diciendo que en Cristo, por medio de Cristo, está Dios estableciendo su reino eterno. Dios está exaltando a Jesucristo como cabeza y segundo, reuniendo las cosas en Él bajo su autoridad como cabeza y rey. ¿Por qué? Porque desde Génesis 3 la creación ha estado en motín, una revolución contra el rey. Han rechazado la autoridad real de Dios.
En ese momento, toda la armonía y orden y unidad de la creación fue destruida. El resultado fue separación, exilio. Resultó en una humanidad y una creación dividida, fracturada, fragmentada. La historia de la raza humana es una historia de guerra y conflicto. Y el plan de Dios en exaltar a Cristo es crear o hacer una reconciliación cósmica. Es el punto ahí. El plan eterno de Dios es cumplir una reconciliación cósmica en Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo en la iglesia a través de Jesucristo, por su Espíritu Santo, por su propia gloria, para siempre. Es el plan de reunir todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. O como lo dice el pasaje paralelo en Colosenses 1:20, por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho paz por medio de la sangre de la cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o los que están en los cielos. Entonces Dios tiene ese plan de exaltar a Jesucristo y reunir las cosas en Él. Inciso C, Dios, Pablo quiere decirnos, lleva a cabo ese plan en la iglesia. Entonces es ya y todavía no. Se espera el cumplimiento final, pero ya en Cristo ha comenzado ese plan. En versículos 15 al 23 tenemos una oración de Pablo, y él le pide a Dios que Dios dé a los efesios ojos y entendimiento para entender estas cosas. Vamos a leer de 1 al 23. Y aquí podemos ver, hermanos, que ya Dios ha comenzado a llevar a cabo ese plan de reunir todas las cosas en Cristo. Hermano. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Okay. Un repaso de lo que acabamos de ver. ¿Qué es lo que Dios el Padre está haciendo en la iglesia a través de su Hijo, por su Espíritu Santo, por su gloria para siempre? Es que Efesios 1:10. Alguien dígame. Está reuniendo todas las cosas en Cristo. Al reunir todas las cosas en Cristo, eso tiene dos pasos. El primer paso es que exaltar a Cristo como cabeza, y el segundo paso es reunir las cosas en Él. ¿De cuál paso está hablando este pasaje? Del primer paso, ¿verdad? Mira lo que dice. Dios ha entronizado a Jesús, su Hijo, como el Rey Supremo. Dios ha establecido a Cristo como la cabeza de todo y ha sometido todas las cosas bajo sus pies. ¿Sí? Eso se ha cumplido. Él ya está reinando. Ha sido establecido, dice, muy por encima de todas las cosas. ¿Cuándo hizo Dios eso? Según este pasaje. Es algo que vimos anoche en Hechos. La resurrección era el evento en el cual Cristo fue exaltado y sentado a la diestra del Padre. Otra vez versículo 20. El poder que Dios ejercitó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha, a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder, dominio, cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Entonces, por medio de la resurrección, y lo que vimos en Hechos es que para los autores del Nuevo Testamento, ellos ven la resurrección y exaltación y entronización de Cristo casi como un solo evento, y es lo que Pablo hace aquí.
Por eso Jesús pudo decir en su resurrección, después de su resurrección, toda potestad, toda autoridad me ha sido dado. ¿Por qué? Porque muy pronto va a llegar al cielo y sentarse a la diestra del Padre, cumpliendo Salmos 110:1. Además, número 3, en la iglesia Dios ha comenzado su plan de reunir las cosas en Cristo. Otra vez, versículos 22 y 23. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza, o sea, Dios está poniendo a Cristo como cabeza, pero lo dio como cabeza de todo. ¿A qué? A la iglesia. Esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena, lo llena todo por completo. Entonces, en la iglesia, y vamos a ver esto más en el siguiente capítulo, pero en la iglesia Dios está llevando a cabo ese plan. Hermanos, todo que Dios hizo con Israel, todas las profecías, todas las promesas llegan a su cumplimiento. Es el plan de Dios desde Génesis 3:15 de levantar a la simiente de la mujer para aplastar la serpiente, la cabeza de la serpiente y establecerlo como un rey, se está cumpliendo ahora en la iglesia. Entonces, número 2, el nuevo pueblo de Dios. Ya hemos visto lo que Dios ha hecho para cumplir ese primer paso de establecer a Cristo como cabeza. Y ya indica Pablo que eso tiene algo que ver con la iglesia. En capítulo 2 va a explicarnos lo que tiene que ver exactamente con la iglesia. Inciso A, su éxodo del reino de Satanás. Aquí Pablo va a explicar nuestro éxodo, describir nuestro éxodo del reino de Satanás. En este pasaje, este capítulo, podemos ver que Pablo hace muchos contrastes. Habla de lo que éramos antes y lo que somos ahora. Este pasaje tiene mucho lenguaje así. Éramos, estábamos, somos, ahora somos. Entonces, ¿qué fue nuestra condición anterior? Nuestra condición anterior, como Pablo la describe aquí en versículos 1 al 3, es que éramos muertos y esclavos al reino de las tinieblas. Dos resultados de la caída y la maldición. Cuando cayó la maldición en el huerto de Edén, ¿qué resultó? Muerte, muerte. Y segundo, el pueblo de Dios fue exiliado de la presencia y el reino de Dios y se hicieron ciudadanos del reino de la serpiente. Entonces eso era nuestra condición anterior y no es casualidad, hermanos, que Pablo para describir nuestra condición anterior usa vocabulario de reino y de dominio. Dios está reuniendo todas las cosas bajo Jesús como rey. Entonces, hermano, ¿puede leer 2:1 al 3? Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es lo que éramos antes? Número 1, espiritualmente, ¿qué? Muertos, muertos debido a la caída. Segundo, éramos esclavos y ciudadanos al reino de Satanás, el príncipe de la potestad del aire. La palabra príncipe es la palabra arcón, habla de un gobernante. Príncipe de la potestad es la palabra griega exousia, autoridad. Entonces él, como vimos ayer, él es rey. Él es el príncipe de este mundo. Él es el Dios de este siglo. El mundo, 1 de Juan 5, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y nosotros éramos esclavos y ciudadanos de su reino. Pablo describe a Satanás aquí como un príncipe, un gobernante, un rey. Número 3, éramos, Pablo dice, rebeldes, pecadores
impulsados por los deseos carnales, siguiendo el corriente de nuestro padre el diablo y siguiendo el corriente de este mundo y siguiendo nuestros propios deseos, hijos de desobediencia, hijos de ira. O sea, sí éramos hijos, pero no de Dios. Éramos hijos de Satanás, hijos, su simiente, ciudadanos de su reino. Es lo que éramos. Entonces Pablo nos describe aquí como ciudadanos de un reino rebelde. Nos describe como personas en motín contra un rey, sometidos, alineados con otro rey. Estábamos entonces en contra de ese rey exaltado en capítulo 1. ¿Okay? Sus enemigos. Entonces, número 2, nuestra libertad en Jesús. Nuestra libertad en Jesús. ¿Puede leer, hermano, 4 al 10? Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Okay. Pero Dios, entonces, Yahvé ha venido, Él se ha metido en nuestra situación, que ha venido para arreglar nuestra situación. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en Cristo? Bueno, número 1, en su gracia nos ha resucitado con Cristo. ¿Cuál era nuestra condición antes? Éramos muertos. Dije el primer día, cuando viene la simiente de la serpiente de la mujer, una cosa que tendrá que hacer es que, de una manera, destruir la muerte. O sea, es el resultado principal de la maldición y de la caída. Entonces, Dios no solamente ha resucitado a su Hijo, pero al unirnos con su Hijo nos ha resucitado con Él. Por medio de Él recibimos un rescate de la muerte que nos ha perseguido a través de la historia. Además, número 2, nos ha rescatado del reino de Satanás y nos ha hecho partícipes en su reino, el reino de Cristo. No solamente nos resucitó con Cristo, ¿qué más ha hecho? Con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Entonces Dios nos ha salvado para reinar con Él. Adán y Eva fueron creados como reyes, un rey, una reina. Israel era un reino de sacerdotes. Okay. Los hijos de David eran reyes. Dios prometió levantar del linaje de Abraham reyes y Dios ha hecho a su hijo un rey, lo ha establecido como rey soberano y está haciendo a nosotros también hijos de Dios y reyes. Entonces eso, hermanos, es nuestro éxodo espiritual. Nos está haciendo participar en su reino, sentados en su trono. Toda la historia hemos esperado eso, un nuevo éxodo, nuestro éxodo de nuestro exilio de Edén. Entonces, este pasaje describe lo que Dios ha hecho para transferirnos del reino del príncipe de la potestad del aire al reino de su amado Hijo. Eso me recuerda de 2 otros pasajes en el Nuevo Testamento. Me encanta cómo Colosenses 1, 2 al 14 describe nuestra salvación como un éxodo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Hechos 26, 18, para que les abres sus ojos, a fin de que se convierten, ¿de qué? De tinieblas a luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por medio de fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Lenguaje aquí del éxodo, ¿verdad?
reino, dominio, redención, herencia, rescate. Y finalmente es un rescate en los dos pasajes ¿de qué? Del pecado. Entonces, hermanos, nosotros ya estamos en nuestra salvación participando en ese nuevo éxodo de que hemos hablado en toda la clase. Nuestra salvación es un rescate del reino de las tinieblas para llevarnos al reino de Jesucristo. Y Pablo nos está diciendo, cuando Dios exaltó a Jesucristo y lo sentó a su diestra, lo estableció como cabeza, ahora en nuestra salvación está reuniéndonos bajo esa cabeza y bajo su señorío. Usando el lenguaje de la gran comisión, Jesús dijo que toda autoridad me ha sido dada. Yo tengo toda autoridad en los cielos y en la tierra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ir a todas las naciones y proclamar este evangelio del reino haciendo discípulos. ¿Y qué son discípulos? Son personas que obedecen todo que el rey nos ha mandado. Personas cuyas vidas han sido sometidas al señorío del rey. Entonces nuestra salvación es un éxodo de un reino y transferencia a un nuevo reino bajo un nuevo rey que es Jesucristo. Inciso B. Aquí en 1 al 10 está hablando de lo que Dios ha hecho en nosotros como individuos. Pero vimos en 1:10 que el plan es reunir ¿qué? Todas las cosas en Jesucristo. Entonces, versículos 11 al 22 habla de lo que Dios está haciendo en nosotros como un grupo para establecer su reino. La reconciliación cósmica en la iglesia. Otra vez Pablo empieza hablando de nuestra situación anterior, específicamente nuestra situación anterior como gentiles. ¿Qué es lo que éramos antes de esta obra de Dios en Cristo? ¿Puede leer, hermano, versículos 11 y 12? Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Okay. Nuestra característica principal en aquel tiempo era que éramos separados, excluidos de ese pueblo de Dios. ¿Cómo? Bueno, incircuncisos, o sea, no teníamos la señal del pacto para ser parte del pueblo de Dios, Israel. Éramos separados de Israel, separados del Mesías, el rey ungido. No éramos participantes de los beneficios de su reino mesiánico. Inciso C, excluidos de la ciudadanía de Israel. Esa palabra ciudadanía habla de los privilegios políticos y sociales de participación como ciudadano de una nación. Antes separados de esa nación y todos los beneficios que vienen por ser parte de esa nación. Ajenos de los pactos de la promesa. O sea, los pactos fueron hechos con los descendientes de Abraham. Como gentiles éramos excluidos de esos pactos. La expresión pactos de la promesa aquí destaca la unidad de ese plan, pero nosotros no éramos participantes de ese plan eterno que Dios estaba llevando a cabo por medio de los pactos. Al final de cuentas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si somos separados de la ciudadanía de Israel, separados de los pactos, separados del Mesías, no hay esperanza para nosotros. Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que somos en Cristo? Otra vez, Pablo, habiendo hablado de lo que éramos, habla de lo que somos ahora. Entonces podemos ver en versículo 13, ahora, antes, ¿okay? Un contraste. Entonces, hermanos, todavía estamos hablando de Efesios. ¿Qué es lo que Dios el Padre está haciendo en la iglesia a través de su Hijo, por medio de su Espíritu, por su propia gloria para siempre? Está reuniendo todas las cosas bajo la cabeza del señorío, el Rey mesiánico Jesucristo. ¿Qué es lo que está haciendo para cumplir eso? Bueno, primero, como individuos, nos está rescatando del reino del príncipe de la potestad del aire
y nos está transfiriendo al reino de su amado Hijo, haciéndonos sentar ahí en su trono como reyes con Él. Además, está tomándonos como personas alejados, separados, excluidos de todos esos beneficios y nos está acercando y haciendo partícipes en esas promesas. ¿Puedes leer, hermano, 13 al 22? Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Okay. Unas proposiciones teológicas en este pasaje. Primero, por el sacrificio de Cristo, Dios ha quitado ¿qué? La enemistad que existía entre esos dos grupos, judíos y gentiles. Destruyó la enemistad y creó paz. Vino y proclamó paz, reconciliación. ¿Por qué? Porque desde Edén la reconciliación que disfrutaba la raza humana con Dios fue destruida. Fuimos separados de Dios y se introdujo guerra y separación entre la raza humana. Entonces Él vino para proclamar paz. ¿Cómo lo hizo? Bueno, dice que quitó el muro de la ley. El antiguo pacto y la ley causaba separación, era para excluir a los gentiles. Yo creo que probablemente aquí el muro se refiere a ese muro alrededor del templo que separaba el corte de los gentiles de ese lugar en el templo donde podían llegar los gentiles, los judíos. Entonces, la ley y todo ese sistema de sacrificios y ese pacto antiguo, nos separamos de todos esos beneficios, excluidos de la Mesías, excluidos de los pactos, excluidos de la ciudadanía de Israel. Y por medio de su cuerpo, de su muerte y el sacrificio en su cuerpo, Él ha destruido todo ese sistema del antiguo pacto que nos separó de las bendiciones y beneficios de Dios en Cristo. Inciso B, Dios ha creado de los dos grupos un nuevo pueblo de Dios. Dios ha creado de los dos grupos un nuevo pueblo de Dios. Versículo 14, de los dos pueblos ha hecho, ¿qué? Un solo pueblo. Versículo 15, esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una ¿qué? Una nueva humanidad, un nuevo hombre. Versículo 16, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Dios ha exaltado a Cristo como el Rey Supremo, como cabeza, y está reuniendo a los dos grupos bajo ese señorío. Ahora, inciso C, los gentiles son miembros plenos del pueblo de Dios, Israel. Son, primero, ciudadanos de la nación. Versículo 19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que conciudadanos con los santos. Antes éramos excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños y extranjeros, pero ahora conciudadanos, participantes de esa nación grande que Dios prometió formar por medio de Abraham. Entonces somos, segundo, miembros de la familia de Dios. Versículo 19. La familia de Dios es la familia de Abraham y su descendencia.
y somos participantes, somos miembros de esa misma familia. Toda distinción entre los dos grupos ha sido quitado. Entonces vimos, hermanos, en el pacto abrámico que Dios le dio a Abraham varias promesas para aclarar esa promesa de descendencia. Una promesa era que iba a formar de él una nación grande. Pero en capítulo 17 dice, tú serás padre ¿de qué? De muchas naciones. Okay. Entonces, Pablo dice en Romanos capítulo 4 que esa promesa, serás padre de muchas naciones, esa promesa se cumple en la inclusión de nosotros como gentiles. Entonces, eso es parte del misterio que no se entendía en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba de la inclusión o participación de una forma de los gentiles en las promesas de Dios. Y muchos lo veían o lo ven hoy en día. Es como nosotros como gentiles recibimos una de las migajas de la mesa de los judíos. Pero lo que Dios nos está diciendo aquí, lo que Pablo nos está diciendo aquí en Romanos, es que no es simplemente que nosotros recibimos unos ciertos beneficios de esa nación. El milagro es que Dios nos hace hijos de Abraham. Gálatas capítulo 3 dice que nosotros somos por fe la simiente de Abraham y herederos de las promesas. Entonces, el misterio increíble es que Dios está tomando esos dos grupos distintos y en vez de simplemente bendecir a un grupo por medio del otro, está haciéndolo por incluir o por unir los dos en un solo cuerpo, una nueva humanidad que son los descendientes de Abraham y herederos de todas esas promesas, conciudadanos, miembros de la familia. Entonces, inciso D, la iglesia, el nuevo pueblo unido de Dios, es un templo, la morada de Dios en el mundo. Pablo termina este capítulo describiendo lo que Dios está haciendo en la iglesia con la metáfora de un templo. La metáfora que usaba antes era la metáfora de un cuerpo. Y va a seguir en capítulo 4 hablando del cuerpo. Pero aquí quiere describir a la iglesia en términos de un templo. ¿Puede leer 20 a 22, hermano? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces, en la iglesia, en la unión de estos dos grupos, los planes históricos de Dios de formar a un pueblo suyo y restablecer el reino será cumplido, hermanos. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y moraré entre ellos. ¿Dónde es la morada de Dios? En un templo. ¿Qué somos nosotros? Un templo. ¿Okay? El templo era una sombra. El templo hablaba del plan futuro de Dios, de primero traer a Emmanuel, Dios con nosotros, quien va a echar su tienda entre nosotros para traer la presencia de Dios. Pero también se cumple en su plan de reunir bajo esa cabeza una nueva humanidad reconciliada que es la morada de Dios en la tierra. En la iglesia Dios está creando una nueva humanidad reconciliada, una comunidad que lo adora. Entonces el Nuevo Testamento varias veces habla de la iglesia como un templo. ¿No saben ustedes? ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 1 Corintios 3:16. 2 Corintios 6, es 1 Corintios 6:16. ¿En qué concuerdan el templo de Dios los ídolos? De Dios y los de los ídolos. Porque nosotros somos ¿qué? Templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. ¿Cuándo dijo Dios eso? Lo dijo cuando estableció el tabernáculo en Éxodo. Dijo, estoy poniendo aquí entre ustedes mi tabernáculo para que pueda ¿qué? Caminar entre ustedes como hice en Edén. Entonces nosotros somos el nuevo templo, nosotros somos el nuevo tabernáculo y Dios está viviendo entre nosotros y caminando entre nosotros y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Ese refrán se está cumpliendo en la iglesia. Otro pasaje que destaca cómo nosotros hemos sido tomados como piedras aislados y hemos sido unidos en un solo edificio para ser un templo para Dios es 1 de Pedro 2, 4 al 16. ¿Lo puede leer, hermano? Y viniendo a él, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este templo es la morada de Dios en la tierra, el centro de la adoración del Dios verdadero en todo el mundo. ¿Y nosotros qué somos? Piedras, miembros del cuerpo, piedras o partes de ese templo. Inciso C, la revelación del misterio, el plan de Dios para su nuevo pueblo. En capítulo 3, Pablo reflexiona sobre su propio papel en la revelación de ese gran plan de Dios. Comentamos que en capítulo 1, versículos 9 y 10, una de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo es que Dios nos ha revelado ese plan, el plan de reunir todas las cosas en Cristo. Y aquí Pablo explica su papel como el apóstol a los gentiles en esa revelación de ese misterio. Hermano, ¿puede leer 3, 1 al 13, por favor? Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación. Como ya les escribí brevemente, al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a toda la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito, realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos la libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Me llamó la atención aquí versículo 17. Mediante de la fe que disfrutamos, libertad y confianza para acercarnos a Dios. Esa libertad y confianza fue perdido por Adán y Eva. Se escondieron ellos de Dios. Y ahora Dios ha recuperado eso. Entonces, ¿qué son algunos puntos importantes en este pasaje? Número 1, Dios ha llamado a Pablo a revelar su plan, su misterio a las naciones. Es una mayordomía que Pablo ha recibido. Entonces, una de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo es que Dios ha revelado su plan. Y hermanos, aquí estamos hoy, 2000 años después, estudiando la carta de Pablo. Y Pablo sigue en su papel como el apóstol a los gentiles, describiendo y explicando y enseñando a nosotros, revelando a nosotros ese misterio, cómo Dios está incluyéndonos, reuniéndonos bajo la cabeza del señorío de Jesucristo como ciudadanos de su reino. Y esto Pablo llama el Evangelio. Es el Evangelio, las buenas nuevas que él predica. Son las buenas nuevas que nosotros anunciamos a las naciones. Vamos a las naciones y a las montañas y predicamos el Evangelio del reino. El mensaje de Isaías 52. Cuán
Hermosos son los pies de ellos que van anunciando buenas noticias. ¿Y qué son las buenas noticias? Tu Dios reina. Jehová ha vuelto a Sión y ha establecido su reino, y ustedes pueden ser rescatados del reino de las tinieblas y pueden ser transferidos al reino de su amado Hijo, incluidos en todas esas bendiciones y todas esas promesas, y perdonados, rescatados de sus pecados, hechos partícipes del Mesías, el Cristo, de la ciudadanía de Israel, de los pactos de la promesa, perdonados, predestinados. Todas esas bendiciones que ese libro explica. Eso es nuestro evangelio. Número 2. El misterio es el plan de Dios de hacer específicamente algo. Que los gentiles sean participantes en las bendiciones de Israel. Este misterio, que en otras generaciones no les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu Santo a los santos apóstoles y profetas de Dios, incluyendo Pablo en el libro de Efesios. Es decir, entonces, Pablo, ¿qué es el misterio? Que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de ¿qué? La misma herencia, miembros de un mismo cuerpo, participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. El misterio es que los gentiles son juntos con Israel estas cosas. El plan eterno, Pablo dice, fue escondido de las generaciones pasadas, pero ahora se ha realizado y se ha revelado en Jesucristo. Número 4, la iglesia existe entonces para glorificar a Dios, para la gloria de Dios. ¿Qué es el mensaje? ¿De qué se trata el libro de Efesios? Otra vez conmigo, lo que Dios el Padre está haciendo en la iglesia a través de su Hijo, por su Espíritu Santo, por su propia gloria para siempre. Notan cómo termina este pasaje. Versículos 10 y 11. Para que la multiforme, o sea, Pablo dice, yo predico este mensaje para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer como por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno, ¿okay? Para siempre, el propósito eterno que en Cristo Jesús, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, por medio de la iglesia, es increíble, hermanos, que existen potestades, principados en lugares celestiales, y ellos están observando, y este mundo y la iglesia es un teatro, un escenario, y ahí Dios está llevando a cabo su plan, y ellos están viendo esa historia y ese plan, y el llevado a cabo de ese plan, y se quedan admirados, viendo ¿qué están viendo? La multiforme sabiduría de Dios que ahora se ha dado a conocer en la iglesia por su propia gloria para siempre. Entonces la iglesia existe para exponer la gloria de Dios. Versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él que sea gloria. ¿Dónde? Donde en todo el universo se expresa, brilla más intensamente, más claramente, más vivamente la gloria de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que Dios el Padre está haciendo en la iglesia por medio de su Hijo, por su Espíritu Santo, por su propia gloria para siempre. Quiero terminar con unas reflexiones teológicas aquí acerca del mensaje de Efesios. Número 1, los planes eternos e históricos de Dios llegan a su clímax y cumplimiento en la iglesia. Con nuestra pregunta podemos hacer esta respuesta. Dios está creando en Jesús una nueva humanidad, un pueblo multinacional
que lo adora y lo representa y lo sirve. Está reuniendo todas las cosas en Cristo. O sea, las muchas naciones de Génesis 17, la descendencia innumerable de Génesis. Miras a las estrellas, así será tu descendencia. El polvo de la tierra, la arena del mar, así será tu descendencia. Romanos 4 dice que eso se cumple en la salvación de millones y millones de gentiles en todo el mundo. Nosotros somos la descendencia innumerable, las muchas naciones. Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo. Número 2, toda distinción entre los judíos y los gentiles ha sido eternamente quitada. De los ambos pueblos hizo uno, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. Romanos 10:12, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Hechos 15:19, ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y es lo que Pablo explica en Gálatas capítulo 3. Es increíble, Pablo dice en Gálatas 3 que Dios predicó el evangelio a Abraham. Y yo digo, ¿cuándo predicó Dios el evangelio a Abraham? Dice, Dios predicó el evangelio a Abraham cuando le dije, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice Pablo en Gálatas 3, 7 y 8, que Dios dijo eso porque su plan un día era justificar a los gentiles por la fe. Eso fue el evangelio predicado a Abraham allí en Génesis 12. Entonces la distinción se ha quitado. Entonces número 3, solo existe un pueblo y un plan de Dios. ¿Okay? La iglesia es algo nuevo, un nuevo hombre, pero no es un pueblo distinto o completamente diferente. ¿Okay? Podemos decir, hermanos, que la iglesia representa inclusión, ¿okay? No separación. ¿Okay? Somos participantes. Muchos han dicho que Dios ha venido, ha quitado completamente a Israel y lo ha reemplazado con la iglesia. No es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Dios ha venido con su Hijo Jesucristo y está tomando a los dos grupos y está haciendo a nosotros como gentiles participantes con ese plan. Entonces, número 4, la iglesia es el nuevo Israel, o podemos decir el Israel reconstituido, pero no reemplace a Israel. Okay, es algo nuevo. Entonces la iglesia no es Israel del Antiguo Testamento, es algo nuevo, es un nuevo hombre, una nueva humanidad, enseña capítulo 2. Okay, es algo nuevo, pero es una continuación. ¿Por qué? Porque hemos sido incluidos en ese plan. La iglesia se integra en los planes de Dios en Israel, no reemplace a Israel, participa. En la iglesia, creyentes de las dos etnicidades, judío y gentil, participan en los beneficios y las promesas de Dios para Israel. Okay? Entonces, por medio de un nuevo pacto, okay, el antiguo pacto fue hecho con Israel, el nuevo pacto fue prometido ¿a quién? A Israel. Pero se ha cumplido el nuevo pacto en esta nueva humanidad, ese Israel reconstituido, y eso empezó con los 12 discípulos, 12 hombres del remanente de Israel, y formó ese grupo alrededor de sí mismo y luego mandó a ese grupo a todas las naciones para seguir expandiendo ese reino. Y por medio de Jesucristo nosotros somos partícipes. Te damos gracias, Dios, por tu plan revelado en Jesucristo. Gracias, Dios, por el libro de Efesios, el tesoro que tenemos aquí en nuestras manos para poder entender lo que tú has hecho por medio de la iglesia a través de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Dios, que nos has hecho participantes en ese plan, que hoy no somos esclavos a nuestros deseos carnales, no somos esclavos al pecado y a sus consecuencias, no somos esclavos al Dios de este siglo. Gracias que nos ha dado libertad, nos ha rescatado en un nuevo éxodo. Gracias, Dios, por todas esas bendiciones, y te alabamos y te glorificamos y te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.